Bueno, muy bien, seguimos haciendo Fly Bondi. Como lo veníamos anunciando, tenemos una llamada telefónica. Estamos en contacto con Mariano Beristain. Mariano es periodista económico. Bueno, lo hemos visto varias veces en C5N, así sí, como vimos a varios que después no están más. Y es muy interesante escucharlo siempre, aparte. Y ahora está con algún proyecto nuevo, ¿no? Podemos preguntarle, sí. ¿no? Mariano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, por lo menos obviamente por radio. Por radio, bueno, por ahí algún día si te haces una escapadita a San Martín... No hay ningún tipo de problema. Vos si podés venir con tu esposa también, pues es un matrimonio, son un matrimonio famoso. No hay fama, no. La famosa en todo caso, o la reconocida es ella, yo soy un periodista nada más. Está muy bien. Mariano, ¿estás con un proyecto de radio nuevo? Mirá, nosotros estamos trabajando sobre dos proyectos comunicacionales. Uno acabamos de hacer el lanzamiento hace muy poco, que es el lanzamiento de una página web que se llama Mucho Más que Dos, y es una página web que de alguna forma es más de análisis de contenidos que de información dura. Ajá. Digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el relanzamiento fue interesante porque hubo 25 personalidades de la talla de Agustín Rossi, Fernando Espinosa, vinculados al sector, lo que se conoce como la heterodoxia, claro. La propia Fernanda Vallejos, no sé qué decirte, el juez, jueces, de toda la línea política y económica, analizando un poco cuál sería, digamos, un proyecto político post-neoliberal, después del macrismo, digamos, ¿no? Una salida. Exactamente, que es muy poco de lo que se está hablando. Fíjate que durante la campaña, el kirchnerismo y las fuerzas de centro-izquierda hicieron mucho eje en general en hacer un diagnóstico de la realidad, claro. Con críticas que obviamente son obvias y que la gente las vive día a día, pero a la población me parece que lo que le está faltando es una propuesta alternativa para decir, bueno, si no va esto que me está haciendo daño, me está generando algún daño, necesito un plan distinto, un proyecto distinto, que sea un proyecto integrador, inclusivo. Bueno, ¿a dónde está ese proyecto? Bueno, distintos, ya te digo, de referentes de la política y de la economía, hablaron o escribieron, mejor dicho, en primera persona sobre lo que sería un proyecto post-neoliberal, ¿no? Claro. Mariano, nosotros cuando comenzamos el programa decíamos que hay dos cuestiones por ahí fuertes. Una que se vive permanentemente, que tiene que ver con las tarifas, que ahí sí la gente se está de a poco expresando. Y el otro tenía que ver con el tema dólar, que antes ocupaba los titulares de manera letra catástrofe en todos lados, y hoy como que no es tan así. Yo recuerdo a Bonelli haciendo el cumpleaños de 15 del dólar blue encima. Y esto no está sucediendo, pero que eso también nos afecta a todos, porque en definitiva, cuando el Banco Central tiene que poner dinero, es como que si lo pusiéramos todos. Contame un poco qué está haciendo el Banco Central, ¿no? Son dos hechos que están interrelacionados, y después te voy a hacer un análisis así superficial y después vas a ver cómo están interrelacionados. Por un lado, obviamente, la venta del Banco Central ayer, contamos así a título para darle una introducción al tema. El Banco Central ayer tuvo que salir a vender 1.472 millones de dólares para evitar que el dólar suba, digamos, ¿no? Para evitar que el dólar supere la barrera que ellos tienen como límite, digamos, que se han establecido como límite. Hoy el dólar ayer cerró a 20,55, pero el Banco Central, digamos, lo descollante, digamos, lo que se puede subrayar es que el Banco Central vendió casi 1.500 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea de lo que representa esta cifra, debe ser, sin lugar a dudas, por lo menos que haya registro, la cifra más alta de la historia de intervención del Banco Central. Algunos hablan de que durante fines de la convertibilidad se vendió más. La verdad es que no hay registros de esta magnitud, y en todo caso si fue en el periodo 2001, 2002, en lo peor de la crisis, también es un pésimo presagio, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Ahora, cuando uno analiza, porque algunos dicen, bueno, pero es un caso particular. Es cierto, tiene particularidades, pero lo que hay que decir es que el lunes y el martes el Banco Central vendió más de casi
y 650 millones de dólares. Es decir, en 3 días el Banco Central perdió alrededor de 2.150 millones de dólares. Ese es un dato. Es casi lo que sale a buscar Caputo a diario eso. Ahora se cortó la comunicación. Bueno, seguimos en Flybond y vamos a ver si podemos restablecer la comunicación telefónica con Mariano Beristain, un economista importante. Me pareció muy piola esto de que se están juntando como para buscar una alternativa, una salida, ¿no? La gente no se suicida, digamos, así que no se va a tirar a un... No, era muy interesante porque aparte él escribe mucho, es muy activo en Facebook y estábamos leyendo, lástima que no le podíamos preguntar, bueno, ahora vamos a retomar y le vamos a preguntar, porque él daba como una sugerencia a la gente, en realidad, lo tenemos... Bueno, sigamos hablando con él entonces. Mariano, estás al aire nuevamente. Bueno, les decía... Por ahí es la AFI la que corta, ¿no? ¿Qué? Por ahí es la AFI la que corta y nos escucha. O jefatura de gabinete. Con jefaturas. Sí. Mariano, justo estaba hablando que te estábamos leyendo en Facebook, que siempre escribís, sos muy activo ahí, y quedabas como una sugerencia, ¿no? Que decías que si alguien tiene dólares que no lo venda, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué te referías con eso? Mira, es muy difícil dar ese tipo de sugerencias, como decís vos, porque esto es muy cambiante, pero hay un fenómeno que es claro, digamos. Lo que se está viendo ahora, digamos, para aquellos que están con el día a día del dólar y todo eso, es que más allá de algún zigzagueo que puede haber, que por ahí el Banco Central se quiere imponer y dice, bueno, lo baja 2 centavos, una cosa así, este parece ser el piso del dólar. Es decir, que si usted compra o vende ahora, si usted compra ahora, es muy difícil que pierda, es muy difícil que pierda. Es decir, cualquier cosa que ocurra, o una de dos, o va a mantener, como el gobierno quiere mantener el dólar congelado un tiempo, porque saben que el impacto que tiene directo sobre la inflación, por eso también, digamos, perdió 2.600 millones de dólares en 3 días, ¿no? Sí, sí. Como probablemente el gobierno lo quiera mantener, pero lo que queda claro y lo que empiezan a ver claro, no los que compran al por menor, los que pichulean, los que compran el excedente que tienen de sus salarios, que cada vez es menos, ¿no? Pero los sectores medios, no, los grandes jugadores lo que están viendo justamente es que este es el piso del dólar. O sea, el dólar no va a bajar, el dólar va a subir, por ahí lo mantengan congelado, quieto un tiempo, pero el fenómeno, digamos, uno de los fenómenos de la corrida de ayer es que los que intervinieron fueron grandes jugadores financieros. Claro. Y en este contexto... Yo no sé si ustedes recuerdan las corridas de los 80, sí. No sé, yo soy un tipo más bien grande, digamos, ¿no? Pero yo me acuerdo de las corridas de los 80, en general las dinamizaban rumores y había jugadores grandes, o sea, había financistas, pero había mucho pichulaje, digamos, muchas personas que tenían unos ahorros y escuchaban un rumor y se iban al banco, y se acuerdan que había grandes colas de banco. Bueno, sí. Eso cambió. ¿Por qué? Porque hay varios fenómenos que son destacados. Ahora son los grandes jugadores, o sea, los que jugaron ayer, los que intervinieron ayer, fueron los tenedores del LEVAX, es decir, las LEVAX son las letras del Banco Central. Se entraron a correr al dólar ahora. Se entraron a correr al dólar. ¿Por qué? Bueno, hay 2 o 3 razones de coyuntura que convendría decir para poner un poco en autos a la gente. Bueno, uno de los cambios coyunturales que hay es que el Congreso en su momento aprobó gravar a la renta financiera, y dentro del gravamen a la renta financiera se grabó a las LEVAC. Con el 5% sobre el interés que dan las LEVAC, es decir, sobre la renta, en el caso de aquellos fondos que vienen de origen de países conocidos, por decirlo de alguna manera, y de 35% en el caso de aquellos fondos que provienen de paraísos fiscales y, lugares de baja tributación. Okay, entonces, lo que le ha garantizado, y voy a hacer un paréntesis después, lo que le ha garantizado el Banco Central a los grandes jugadores financieros es una rentabilidad. Cuando emite LEVAC y establece una tasa de interés, es la rentabilidad. Entonces, cuando les dijeron, miren, les vamos a poner, a partir de hoy empezó a regir la renta financiera, entonces, ¿qué dijeron? Bueno, dejo las LEVAC,
compro pesos y después me paso a dólares. Y esa fue la gran movida que hubo. Claro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Porque esto tiene distintas lecturas. Entonces, los ortodoxos lo que dicen, ¿vieron? Pusieron la renta financiera y pasó lo que pasó. En realidad el problema de la Argentina no es que hayan puesto la renta financiera, es que la Argentina eliminó todo tipo de controles y regulaciones. Sí. Entonces no hay control al sistema financiero, el dinero entra, se va cuando quiere, es decir, el dinero se maneja de forma absolutamente autónoma sin ningún control del Banco Central. Entonces vos qué hiciste, digamos, como Banco Central, ¿qué dijiste? O como gobierno, te voy a poner un gravamen a las LEVAX, pero estoy totalmente desnudo, es decir, me presenté frente al ogro que está lleno de granadas, dinamitas, pistolas y todo, desnudo, sin ningún tipo de controles. Ni un alfiler. Entonces, para pelearle. Nada, ni un alfiler, absolutamente desnudo frente al sistema financiero internacional, que justamente son los grandes dominadores del mundo, ¿no? Eso por un lado. Eso es lo que se dice. Entonces, la otra cuestión coyuntural es que, obviamente, cuando empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos, hay buena parte de los capitales que tienen la orden de irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es más rentable, digamos, es más seguro, digamos. La tasa de interés de referencia de Estados Unidos subió a un poco más del 3%, 3,35%. Entonces, ese ha sido otro elemento coyuntural. Claro. Ahora, estos son elementos puramente coyunturales, digamos. Hay problemas estructurales de fondo que son muchísimo más serios, ¿no? Y que son los que de alguna forma explican estas corridas que cada vez son más frecuentes, ¿no? Una de las cuestiones que, bueno, a mí particularmente, yo comencé incluso a militar allá por los 80 también, entonces me acuerdo de las crisis estas financieras, y recuerdo también que uno de los grandes planteos, que además creo que entre otras cosas medio se llevó puesto también el gobierno de Alfonsín, tenía que ver con la crisis de deuda externa, bueno, una crisis incluso latinoamericana, la crisis de los 80. Yo lo que estoy notando es que el gobierno, vos me decías, en 3 días son 2.000 millones de dólares que tuvo que salir a la calle a poner. 100 millones de dólares. Claro, pero es más o menos lo que vos ves a Caputo cada 2 o 3 días, tomando de a 500 a 600, digamos, porque esos dólares tienen que salir de algún lado, ¿no? Emitió deuda por la misma cantidad de plata que se fue. Claro. Emitió 2 bonos, un título en dólares que fueron 1.000 millones de dólares, y emitió títulos en pesos equivalentes a 1.100 y pico de millones de dólares. Es decir, entre los dos títulos que emitió fueron el equivalente a lo que salió en los últimos 3 días del Banco Central, porque tuvieron que vender, ¿no? Y ustedes en estas reuniones que hacen con economistas y todo, y en esto que están planificando para una probable salida de este tipo de gobiernos liberales, el tema de la deuda, ¿lo tienen? Digo, porque, a ver, ¿cómo salir de esto? Porque en definitiva, la deuda externa termina siendo un grillete que te ponen a cualquier gobierno que quiera moverse un poquitito para un lado o para el otro, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer para zafar de esto? Es una buena pregunta, es una buena pregunta, y te la voy a contestar primero para que la gente entienda de dónde viene la deuda última que se ha tomado. Es decir, el gobierno está tomando deuda a razón de 35.000 millones de dólares por año, hablo del gobierno nacional, y ese es el nivel de fuga también que hay, ¿no? Si le está tomando mucha deuda el gobierno. ¿Y qué es lo que habría que hacer con la deuda? Bueno, la deuda es un problema. Lo primero que creo que cualquier gobierno serio que no sea continuista, tiene que hacer es revisar la deuda externa. Revisar lo que hizo el gobierno de Macri en los últimos 2 años y medio. Ahora, Mariano, vos pensá, para que la gente tenga una idea, vos pensá que se han firmado papeles, es decir, nuestro ministro de Finanzas firmó papeles manuscritos reconociendo deudas de 200 y pico de millones de dólares. Como un almacenero con la libreta es. Claro, que además pagamos nosotros, es decir, vino fulanito y le dijo, no, ¿sabes qué? Te faltan 200, no me acuerdo cuánto era, el monto exacto no lo recuerdo, te faltan 200 y pico de millones. Agarró y firmó un papel escrito, manuscrito reconociendo ese monto de deuda, es decir, para que la gente tenga una idea de que esto ha sido y sigue siendo un festival que pagan siempre los argentinos.
Sí, sí. ¿No? Sí, sí, tal cual. Pero entonces, ¿qué se puede hacer con la deuda? Y lo primero que hay que hacer es revisar. Es decir, cualquier economista serio que no sea del ala ortodoxa, digamos, que no sea neoliberal, lo primero que te dice, bueno, a ver, estos muchachos están viviendo, tomaron deuda, están hablando de por lo menos más de 100.000 millones de dólares en la primera etapa, claro. Con una fuga, porque además es una cosa realmente bochornosa, ¿no? Porque es decir, es como un circuito, ¿no? Lo que entra por un lado sale por el otro y se va al exterior. Es la puerta giratoria. Es una puerta giratoria. Aquí el caso, el exponente más claro es la LEVAC, ¿no? El LEVAC lo agarra, ¿qué es lo que hace? Para que la gente entienda la LEVAC, porque la gente por ahí no entiende lo que es la LEVAC, cómo funcionan. Bueno, viene un inversor extranjero o un banco o un inversor privado local y lo que hace es comprarte letras del banco, o sea, cambia los dólares a pesos para comprar letras, claro, del Banco Central. Cuando estas letras vencen con una tasa de interés, con un beneficio, con una renta asegurada que le da el Banco Central, que hoy está en el 27,25% la tasa, descontándole la inflación, descontándole los costos que tiene que pagar, que obviamente en el caso de grandes financistas es muy bajo. Es decir, la plata entra y tiene una renta asegurada. Sí, sí, Cuando sí. el Banco Central clava el dólar en un nivel determinado, en realidad no es que está preocupado mucho por la inflación. El Banco Central está preocupado por garantizar la rentabilidad de estos grandes jugadores financieros, ¿se claro. entiende? Sí, Porque sí. si la inflación sube mucho, esa tasa de interés no le garantiza la rentabilidad. Entonces lo que tienen que hacer es pisar la inflación para que la rentabilidad se mantenga, la rentabilidad del inversor extranjero se mantenga y puedan, así como compraron cambiaron dólares para pesos para comprar LEVAC, después lo que hacen es, cuando vencen a LEVAC, retiran los pesos, los cambian a dólares y los sacan del país. Claro. Ese es el negocio. Entonces, a veces se habla de que el Banco Central se dedica a frenar la inflación. No. Hay que entender bien, el Banco Central no está para frenar la inflación. El Banco Central está para garantizar un nivel de rentabilidad al sector financiero. Claro. Es un error pensar que el Banco Central se preocupa por todos los argentinos por la inflación. No, olvídate. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué estoy planteando eso? Porque fijémonos que hoy el que determina la inflación es el propio gobierno. Cuando el gobierno agarra y le dice a Shell, a YPF, a las grandes petroleras, le dice, bueno, vos subí la nafta tanto por ciento. Cuando les dice a las prepagas, vos subí, hoy aumentaron las prepagas 7,5%. Cuando les dice a las prepagas, vos subí tanto. Cuando les dice a todas las empresas que tienen, a las propias empresas de servicios, lo que hace es fijarle un piso de rentabilidad. Eso es. Entonces, el gobierno cuando fija un piso de rentabilidad, también fija un piso de inflación. Es decir, que la inflación, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, la inflación, sí, claro. Sí. En realidad lo que apunta esencialmente es a que nosotros, con ese sobrecosto que representa la inflación, le garanticemos a las grandes empresas de servicios un nivel de rentabilidad determinado. Mariano. ¿Ok? Sí, viste, hoy hablamos del tema tarifas, que es el tema que está todo el mundo hablando, ¿no? Y estamos hablando de esta nueva modalidad de pago en cuota, ¿viste? Y donde hay cuotas sabemos que hay intereses. ¿De quién es ese negocio? Bueno, es lo que un poco lo que hablábamos recién, está relacionado con lo que hablábamos recién. Es decir, la gran diferencia, digamos, conceptualmente entre este gobierno y el gobierno anterior, o entre los 3 periodos anteriores, es que el gobierno estaba pensado políticamente, después uno podía tener diferencias o no, pero estaba pensado en función de una gran cantidad de actores. Cuando hablábamos de que había presiones, pujas distributivas y todo, era porque el sector patronal negociaba salarios con los trabajadores. Hoy la gran diferencia que existe con este gobierno es que este es un sector que piensa de forma financiera. Es decir, todo está financiarizado. Digamos, los bancos tienen una rentabilidad en función de lo que determina el Banco Central. Las empresas de servicios tienen la rentabilidad financiarizada también. Es decir, tiene una rentabilidad
un piso muy alto de rentabilidad estable, que es el que le garantiza el gobierno nacional. Pero después, las propias empresas, cuando se hace una enorme apertura importadora, lo que se hace es que garantizarle también un piso de rentabilidad, por ejemplo, a los supermercados. Claro. Es decir, vos sabés que importando ese producto, el producto te va a costar tanto, o por ejemplo los supermercados, o las grandes empresas como Quick Food, que por ejemplo están despidiendo gente, la Campañola está despidiendo gente, le dicen, muchachos, no se pongan a producir, no tiene ningún sentido producir. Si yo les garantizo un nivel de rentabilidad estable, ¿por qué? Porque les garantizo un techo salarial, el 15%, es decir, el salario por debajo de la inflación. Es un costo determinado, lo toman como un costo determinado. Entonces, una vez que yo establezco el salario como un costo y establezco un nivel determinado, estamos hablando del 15%, que está por debajo de la inflación como vos lo apuntaste, yo ya sé cuál va a ser mi costo de salario. Entonces, si yo tengo un problema porque comprarle al productor no me define bien los valores, lo que hago es importo ese producto que yo estaba haciendo en Argentina. Por ejemplo, la Campañola que está haciendo, está importando las latas de tomate, tomates procesados, entonces sabe al precio que le importa, entonces ya se desentiende de lo que le pidan los productores, de lo que pide el fabricante de latas. Ellos ya saben que ese producto va a costar tanto. Es decir, por eso todo el negocio, toda la rentabilidad de las empresas hoy, de las grandes, ¿no? De las grandes empresas. Estamos hablando de las corporaciones, no de las pymes. Claro, ¿no? Estamos hablando de las corporaciones financieras, de las multinacionales. Está absolutamente financiarizado. Entonces, dentro de ese panorama de financiarización, lo que se busca es garantizarle la rentabilidad a los sectores con los que Cambiemos, Mauricio Macri hizo una alianza, ¿ok? Pensemos que hay una alianza de tal manera que las secretarías y los ministerios están parcelados. O sea, la Secretaría de Finanzas, se supo, la maneja el Deutsche Bank. Claro. ¿Ok? El Deutsche Bank tiene ahí... empleados de ellos. Un empleado, o sea, es un empleado del Deutsche Bank que cobra por el Deutsche Bank, está como viceministro de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas es el que se encarga de tomar deuda. Y uno de los principales colocadores de deuda de la Argentina, de la deuda que toma la Argentina, es el Deutsche Bank. ¿Ok? ¿No se entiende? O sea, está parcelado. ¿Por qué? Porque el objetivo, esencialmente, es asegurarle rentabilidad a determinados sectores económicos, que son los ganadores de este proceso, que son obviamente los agroexportadores, las empresas de servicios. Cuando hablábamos del tarifazo hablamos de eso, de que vos decís, bueno, ¿por qué se le pone una tasa de interés al pobre tipo que tiene que pagar en cuotas el servicio de gas? Y bueno, justamente siguiendo la misma lógica, que como obviamente hay una inflación, se produce una inflación, esa inflación la cubre el propio trabajador cuando paga la factura y paga la tasa de interés esa que va a pagar por las cuotas. O sea, la gente tiene que entender bien este proceso, porque es un proceso que no es un proceso complejo desde el punto de vista de la arquitectura, pero sí es un proceso que tiene muy doloroso, que tiene una serie de coletazos, y que tiene una serie de coletazos desde el punto de vista institucional. Es decir, uno de los problemas serios que tiene la Argentina hoy con la economía es un problema institucional. Hoy la Argentina no sabe realmente, hablaban mucho tiempo, se habló mal del INDEC, hoy no se sabe el INDEC realmente cómo mide. Dicen que baja la pobreza, la gente percibe en las calles que eso es una enorme mentira, entienden que aumenta la ocupación, aumenta como monotributista, es decir, con gente que puede estar trabajando, no, porque hay que hacerle entender a eso, no solo son trabajos precarios, de cada uno se paga su obra social y afronta sus gastos, el monotributista, sino que el monotributista puede o no estar trabajando, porque puede estar inscripto y no estar trabajando. Es decir, hay problemas muy serios desde el punto de vista institucional.
pero muy serio desde el punto de vista institucional, que eso también explica por qué vos tenés que desarmar a la oposición. Es decir, tal cual. Explica por qué tenés que meter preso a dirigentes opositores también, como Milagro Sala, como estuvieron Amado Bú durante mucho tiempo y sigue Julio de Vido ahora. Pero también explica por qué el dibujo que se hace, porque al principio criticaban, o durante todo el kirchnerismo criticaron mucho al INDEC. Vuelvo con el tema del INDEC. Ahora, ¿qué es lo que te hacen? Te fijan los valores de referencia, por ejemplo, del salario de los trabajadores, en función de expectativas que nunca se cumplen. Sí, que además ellos mismos cambian. Después de que fijan el valor del trabajo, cambian la expectativa inflacionaria, ¿no? Exactamente. Es tremendo, Entonces, el problema serio, el problema de fondo, es el cambio de diseño político. Antes, digamos, vos discutías con trabajadores, discutías con pymes, discutías con empresarios y te peleabas y qué nivel de apertura tenías que tener. Ahora existe una alianza muy sólida con grupos de sectores de poder que son los que fijan, en definitiva, las políticas económicas de la Argentina, solamente para establecer y garantizarles rentabilidad. Todo lo que hace el gobierno, lo hace en función de garantizarle la rentabilidad, los beneficios a los sectores con los que se han formado, ellos han establecido alianzas en la Argentina. Sí, evidentemente en el gobierno anterior lo que se discutía era un modelo productivo que podía ir por un lugar o por otro, pero en lo que hay es únicamente un modelo financiero, pareciera ser. Bueno, Mariano, te vamos despidiendo, agradeciendo que nos hayas dado esta nota. Fuiste muy didáctico, digamos, se entendieron mucho las cosas, así que si no te molesta, no te digo toda la semana, pero qué sé yo, una vez cada tanto por ahí podríamos establecer esta comunicación y volver a hablar. No hay ningún problema, ya estoy disponible siempre para cuando ustedes me necesiten, me avisan con un par de días de antelación, obviamente, pero la verdad es que no se escuchan muchas campanas. Hay un ruido que ensordece a la gente, y ese ruido es el ruido de los grandes medios de comunicación que le están mintiendo a la gente, le están mintiendo hace mucho tiempo a la gente en la cara. Faltan muchas voces disonantes, y creo que la de ustedes es una voz disonante porque le permite expresarse a gente que hoy no tiene voz. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Fue la comunicación con Mariano Beristain.